Muy buenas noches. Muchas gracias por una vez más participar de este estudio al cual llamamos interconectados. ¿Por qué interconectados? Porque a medida que vamos estudiando la palabra de Dios y conociendo los eventos que nos presenta la Biblia, podemos unir esos eventos para comprender mejor la historia de Dios, donde Él nos enseña, nos relata, nos narra cómo el protagonista de la historia, de lo que pasó, lo que pasa y lo que seguirá pasando, teniendo en cuenta entonces desde el Génesis hasta el Apocalipsis. Y estamos ya en la lección número 6, estudiando acerca de un pacto, el pacto de Dios con Noé, con su familia, ¿verdad? Con los animales, con la naturaleza. Y ese pacto estamos estudiando y hoy queremos hacer un repaso para afianzar, para proseguir esta lección número 6. Así que muchas gracias por acompañarme una vez más. Mi nombre es Francisco Jiménez y un placer compartir con ustedes esta serie de estudios que tiene el objetivo de fortalecer la fe y por sobre todo dar respuesta a la cosmovisión eh, pagana o contraria a la Biblia, para que estemos fundamentados en la palabra de Dios, que la palabra de Dios sea nuestra norma de fe y conducta. Y en esta lección 6 ya estamos abarcando posterior a lo que es la creación, a la caída, se vino el diluvio universal. Y entonces estamos estudiando eh, en esta oportunidad, ya cuando salieron del arca y se tenía que repoblar la tierra, y Dios estableció un pacto con Noé, con su familia, con la humanidad, por supuesto. Y es un pacto interesante porque a este pacto lo llamamos contrato. Es un contrato que el Señor hizo de manera que ese contrato tenía que ser firmado. Un contrato es un acuerdo, normalmente entre dos personas, pero en este caso Dios estableció este pacto, este contrato y lo firmó de una manera bastante particular. ¿Por qué? Porque él mismo prometió a Noé, a su familia, que ya no destruiría la tierra por agua. Y firmó este contrato con esta señal, la señal del arco iris, que nos recuerda ese pacto que Dios ha hecho con la humanidad. Ahora, ¿por qué es necesario un contrato? ¿Por qué es necesario un contrato? Porque hubo una relación rota, hubo un quebrantamiento de ese acuerdo. Y por supuesto hay un contrato. ¿Por qué? Porque, ah, porque ese contrato eh, puede sufrir, ese contrato puede sufrir una rotura más adelante. Hay un riesgo de esa relación, por lo tanto hay un contrato. Dios creó todas las cosas. En Génesis 1, capítulo 2 también nos habla de eso. Capítulo 3, la caída del hombre, eh, ocurrió esa rotura de relacionamiento, ¿verdad? De intimidad, de comunión con Dios. Ah, vino el juicio a través del diluvio que Dios ya había anticipado al hombre, dándole un tiempo de gracia, un tiempo para que pueda reflexionar, pensar y decidir. Se salvó Noé, su familia, y ahí viene este contrato de parte de Dios para la humanidad. Y después del diluvio, aún ahí seguía el riesgo de esta relación que podría quebrarse. Por lo tanto, la manera en que Dios firmó este acuerdo entre la humanidad, ¿de qué manera lo firmó? Con esta señal, la señal del arco iris. Y hemos visto anteriormente, y uno puede volver al video anterior, valga la redundancia, para eh, recordar más con detalles de que el arco iris refleja la presencia de Dios, la gloria de Dios, es su trono.
porque Él es el Dios creador, Él es el Dios eterno, Él es el Dios soberano. Recordemos que hoy en día y desde tiempos antiguos, la humanidad, el hombre, ha intentado como borrar la historia de Dios, desvirtuar la palabra de Dios, torcer la palabra de Dios. Y esto empezó con el mismo Satanás en Génesis capítulo 3, cuando le dijo, no, no se van a morir, sino que sabe Dios que ustedes van a hacer esto y van a ser igual a Dios, como quebrando esa distinción entre Dios creador y la creación. Bíblicamente entendemos que hay una diferencia. Dios es el Dios creador. Nosotros somos su creación. La naturaleza, la fauna, la flora, las personas, hombres, mujeres, somos creación de Dios. Somos distintos, ¿sí? Y la cosmovisión pagana dice, no, no, ustedes pueden ser dioses o semidioses que pueden subir o estar de igual en nivel con Dios, ¿verdad? Eso es lo que enseña la cosmovisión pagana. Y ha intentado de muchas maneras borrar, eliminar, y se intenta eliminar la enseñanza de la palabra de Dios de muchas maneras. Y hoy en día se utilizan los medios masivos de comunicación, llámese radio, llámese algún programa a través de redes sociales, llámese noticieros, incluso programas de TV, donde quieren eliminar y presentar otras cosas como verdad. Pero para el cristiano, la única verdad es la palabra de Dios, es la sagrada palabra de Dios, que debe regir nuestra conducta y es nuestra norma de fe. Creemos y debemos enseñar a nuestros hijos, a nuestros jóvenes, a nuestros adolescentes, recordando brevemente esto que habíamos ya mencionado, que el arco iris o los colores del arco iris se identifica con cierto sector dentro de la sociedad están, que se oponen a los principios de la palabra de Dios, ¿verdad? El movimiento LGTBIQ, etcétera, ¿verdad? Que exigen sus derechos y han elegido esto como símbolo o señal o logo que les represente, porque para ellos eso es lo que quieren hacer, eso es lo que les hace feliz, pero sin embargo la Biblia nos enseña claramente que Dios ha establecido las instituciones divinas, fueron creadas por Dios, no es un invento del hombre. El matrimonio entre un hombre y una mujer es establecido por Dios en su palabra. La familia, cómo debe estar constituida. Tenemos la palabra de Dios. Y en este cuadro solamente recordamos que ya desde tiempos antiguos hubo personas, grupos o civilizaciones, entre comillas civilizaciones, porque la tradición nórdica, si uno investiga un poco en internet, va a encontrar que fue un grupo eh, que estuvo siempre a la defensiva, a la ofensiva, eran guerreros, y ellos creían que, o decían que el arco iris representaba esa unión entre el cielo y la tierra. Creían esto, ¿verdad? Como una señal, como tratar de intermediar. Para ellos eso representaba. Para la tradición, algunas tradiciones chinas, decía que era un dragón de dos cabezas, ¿sí? Para algunas tradiciones nativas decían que era una serpiente que el muchacho que estaba iniciando en su liderazgo tenía que domar, montar, y si lograba eso podía tener divinidad o guía, orientación en cuanto a qué hacer, ¿verdad? Entonces, viene acá una pregunta y pensamos, si Dios puso ese sello como un recordatorio de que no más diluvio, ¿verdad? Que no más eh, destrucción de la tierra. Entonces, tenemos ahí, ¿qué cosa? Tenemos, tenemos que mencionar esto, que solamente alguien que tiene absoluto control, no solamente de la tierra, sino del universo, puede hacer este contrato. ¿Por qué? Porque si solamente Dios tuviera control o dominio sobre la tierra, podemos mencionar que hay
la gravedad, o sea, fuera de la atmósfera de la Tierra, existen planetas, sistemas que podrían afectar en cierta manera la Tierra para generar una especie de olas, movimientos o tsunamis, por mencionar. Los océanos y las mareas eh, tendrán un impacto en las inundaciones. Y la gravedad de la Luna podría, no es que podría, en cierta manera afecta vamos a decir, el movimiento de las aguas del océano. Incluso se dice, estoy mareado, ¿verdad? Y eso viene a ser porque la Luna ejerce cierta fuerza de gravedad sobre la Tierra y hace que las aguas puedan levantarse como pequeñas olas y obviamente ocurren las mareas. De la misma forma, la gravedad de un asteroide podría afectar al océano para generar olas y causar inundaciones. Por lo tanto, si alguien prometió e hizo un contrato, debe tener absoluto control sobre no solo la Tierra, sino sobre el universo entero. Dios es soberano. ¿Y qué significa eso? Que Él tiene absoluto control sobre el universo, no solo de la Tierra. Lastimosamente el hombre se ha apartado, el hombre se ha alejado de Dios y cayó, ¿verdad? Desobedeció y se introdujo el pecado, las consecuencias del pecado. Entonces, interesante es mirar en este sentido que este contrato fue, vamos a decir, de parte de Dios y es incondicional, porque Él dijo, yo haré esto, ¿verdad? O yo no haré aquello. Y Él prometió que ya no destruiría la tierra por agua. Sí, nos habla nuestra serie de eventos de que más adelante vendrá un juicio en el libro de Apocalipsis. Y dado un tiempo, así como en el tiempo del diluvio o antes del diluvio, cuando Noé predicaba y más de 100 años diciendo que Dios va a enviar un juicio. Hoy en día nosotros tenemos que proclamar de que Dios va a hacer un juicio sobre la tierra y que está dando un tiempo en el cual puedan arrepentirse de sus pecados, reconocer su situación delante de Dios y acercarse a Él, ¿verdad? Y qué interesante, esta promesa de parte de Dios es incondicional, porque si fuera condicional, Él diría, bueno, si tú haces esto, haces lo otro, entonces yo eh, cumpliré mi palabra. Sin embargo, es incondicional esta promesa. ¿Por qué? Porque Él no le pidió condición, no le dio condición, mejor dicho, al hombre, simplemente dijo y firmó este contrato, ¿verdad? Este pacto. Ahora, veamos brevemente el periodo de validez del pacto. Recordemos que en Génesis capítulo 8, versículo 22, dice, mientras la tierra permanezca, no cesarán la sementera y la siega, el frío y el calor, el verano y el invierno, el día y la noche. Acá podemos ver el periodo de validez del pacto del nuevo mundo posterior al diluvio universal. Es importante destacar que el estudio de la ciencia es posible porque Dios cumple su promesa y controla la estabilidad de la naturaleza. Entonces viene la pregunta, ¿por cuánto tiempo quiere cumplir Dios esta promesa de la estabilidad en la naturaleza? Dios hizo esta promesa después del diluvio, así que es válida desde el diluvio hasta el juicio final. Y cuando decimos juicio final, aquí necesariamente tenemos que observar nuestro cuadro de eventos, nuestra cronología de eventos. Fíjense, después del diluvio fue este contrato y su periodo de validez rige hasta el juicio final, porque ya no será por agua, sino será por otra manera. Qué interesante. Y a medida que vamos leyendo y más adelante vamos a ver de qué manera la Biblia menciona que va a ocurrir este juicio final. Entonces, el periodo de validez desde el diluvio hasta el juicio final. Esta promesa no se aplica a la eternidad futura. Eso lo vamos a estudiar más adelante a medida que avancemos. Pero
Por ahora, entre el diluvio y el regreso de Cristo, Dios ha puesto límites y controles en la naturaleza que no se pueden transgredir, no se pueden cambiar, no se pueden violar. En resumen, vamos a mirar este cuadro, el resumen del pacto, del nuevo mundo. Fijémonos, el acuerdo fue entre quienes, las partes involucradas, Dios, la humanidad, los animales. Los firmantes, ¿quiénes firmaron esto? Solo Dios, solo Dios. ¿Y cómo firmó? Con esta señal del arco iris que representa su gloria, su presencia, su trono, porque Él estableció su trono en los cielos. ¿Y cuál es la promesa? La promesa, el recordatorio, era no más diluvios en el futuro. Si uno investiga, va a encontrar que probablemente en algunas zonas del mundo hubo cierta inundación, pero estamos hablando de un juicio que pueda aniquilar totalmente a los seres vivientes, la fauna y la flora, los animales. Por lo tanto, la promesa es que no más diluvio. Y este tipo de pacto que vimos recientemente habla de que es incondicional, porque no hay condiciones. Dios no dijo, si ustedes se portan de tal o cual manera, yo cumplo mi palabra. Imagínate, querido amigo, hermano, hermana, si Dios hubiera dicho, yo ya no voy a destruir la tierra con un diluvio, si ustedes siguen mis principios, siguen mis palabras y cumplen con lo que está establecido en las escrituras. Y hoy en día mirando la sociedad de cómo anda, que a lo malo llama bueno, a lo bueno llama malo, que están tergiversando, que están cambiando, que están imponiendo, que están tratando de desvirtuar y lo están haciendo, ¿verdad? Entonces, hace rato ya hubiésemos sido aniquilados. Sin embargo, es incondicional porque Dios guardará su promesa y no depende de nadie más. Qué interesante. Y ah, en esta noche vamos a terminar con este cuadro, el pacto de Dios con la humanidad, el pacto con Noé. Y mencionamos esto porque solamente Noé y su familia fueron salvados en ese diluvio. ¿Por qué? No porque ellos eran mejores, no porque eran santos, no porque se merecían, sino porque ellos creyeron, confiaron en la palabra de Dios. De manera que hoy en día, si una persona cree en la palabra de Dios, que esa persona es pecador, porque Romanos 3:23 dice que todos, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Si cree que solamente Jesucristo puede limpiar su pecado, si cree, como dice Romanos 5:8, más Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo pecadores, Cristo murió por el pecador. Si cree, como dice San Juan 1:12, más a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser llamados hijos de Dios. Por lo tanto, Dios les salva a esa persona. ¿Quiénes no serán salvados? Las personas que rechazan el mensaje, las personas que rechazan el evangelio. ¿Y qué es el evangelio? Las buenas nuevas, la buena noticia. En este tiempo recordamos el nacimiento de Jesús, ¿verdad? Que vino a este mundo, Emmanuel, Dios con nosotros. Él vino con un propósito, él vino para salvar, para rescatar quienes se habían perdido. ¿Y quiénes se han perdido? Todos, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Y la Biblia dice, porque la paga del pecado es muerte, mas el regalo de Dios es vida eterna en Cristo Jesús. Por lo tanto, ese regalo está disponible hoy para usted, para mí. Si creemos, lo recibimos de todo corazón. El Señor nos da el derecho de ser hijos de Dios, para que seamos libres de ese juicio venidero. Quiero animarte para que sigas estudiando con nosotros y en nuestra próxima ocasión, continuando con la lección número 6 de Interconectados. Muchísimas gracias
Que Dios te bendiga y será hasta un próximo encuentro.